Vamos a ir a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y el título del mensaje de este fin de semana se llama Mentes Sanas. ¿Cómo obtener una mente sana? Y este fin de semana Dios me siguió inquietando a predicar sobre una mente sana, una mente justamente que nuestros pensamientos puedan ser sanos. Ahora le hago una pregunta esta noche a la congregación, a todos los que estamos aquí reunidos. Usted cuando piensa, ¿qué es lo que piensa? Piensa, ¿verdad? Piensa. Toda la iglesia piensa, poco, mucho, algo piensa. Dios le dio neuronas, le dio todo aquí, un cerebro perfecto, un motor perfecto. Pero ¿qué es lo que piensa cuando piensa? Por ejemplo, ahora ¿qué estará pensando en su mente? Estará escuchando o tratando de concentrar en el mensaje que voy a estar predicando yo, ¿verdad? Pero a veces no pensamos, y no le pasó que decimos las cosas sin filtro. ¿Conoce personas que dicen, yo digo lo que pienso así, ¡zum!, de una? Lo que mi cerebro piensa, mi lengua lo larga. Y yo creo que tenemos que ser más sabios, ¿verdad? A la hora de pensar y decir algo, porque podemos bendecir a alguien o podemos lastimar a alguien, ¿verdad? Entonces, con nuestra boca, con nuestra lengua, podemos dañar un corazón de una persona. Yo en mis 45 años de vida estoy intentando aprender a pensar lo que voy a decir, a pensar lo que va a salir de mi boca. Y yo en consejería pastoral, por supuesto, cada semana me siento con las personas y las escucho, y antes de decirle algo lo pongo delante de Dios. No quiero decir algo emocional de mi corazón, no quiero decir algo que era lo que sienta el pastor, sino lo que tenga que ser de parte de Dios, ¿no? Y de eso se trata este mensaje, cómo conquistar su mente, cómo conquistar su mente en el plano espiritual. Yo creo que vamos a leer la palabra de Dios ya en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Porque cuál es mi pensamiento en mi corazón, tal es. Es interesante, esto está en el Antiguo Testamento, en Proverbios, pero Pablo habló en Romanos también, capítulo 8, versículo 5, acerca de la diferencia del hombre que piensa carnalmente y el hombre que piensa espiritualmente. Vamos a leer también allí la palabra de Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y aquí Espíritu está con mayúscula, bueno, allí está todo en la misma letra, pero este Espíritu que está hablando del Espíritu de Dios. Dice, piensa en las cosas del Espíritu. Amén. Acá está Pablo hablando de las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y yo quiero orar y ya mismo poner este mensaje delante de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido que tú hables a través de este micrófono, Espíritu Santo, que no sea yo, sino que seas tú hablando a la congregación y a cada uno de nosotros y a nuestra mente y a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Lo cierto es que la mente está ligada a los sentidos. Los sentidos del ser humano están ligados a las emociones, al gusto, al tacto, al querer como el no querer, al sentimiento. La mente está ligada a lo que uno piensa de Dios. ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué piensa usted de sí mismo? ¿Qué piensa usted de una situación que está viviendo? ¿Qué piensa usted de su familia? ¿Qué piensa de sus hijos? ¿Qué piensa de su matrimonio? ¿Qué piensa del pastor? Guarda lo que va a pensar del pastor. Ahí se va a tener problemas. ¿Qué piensa de la iglesia? ¿Qué piensa su mente? ¿Qué piensa todo el día? Y de eso quiero, justamente como dice Proverbios, tal es en tu mente, tal es en tu corazón. Tal es lo que pensás a diario.
Tal vez estás pensando o la vida te jugó malas pasadas. Yo compartía en otras reuniones donde la vida nos hizo duros, nos hizo personas que con una mente, digamos, incrédula, no creyente, una mente que todo lo calcula, que todo lo especula, una mente que termina siendo una mente que todo desconfía. Por eso Jesús dijo que tenemos que creer como un niño, porque un niño no desconfía. Si un padre le dice a un niño, soltate en mis brazos, ¿qué va a hacer el niño? Va a correr y se va a soltar en los brazos del padre. No va a dudar que allí hay un padre que lo va a atajar en sus manos. Ahora si a usted le dicen soltate en los brazos y me vas a agarrar, ¿no? Le vas a decir, me vas a sostener porque si no me voy a caer y me voy a lastimar. Y entonces ahí pensamos, meditamos. Por eso de aquí los pensamientos de temores, de aquí los pensamientos de inseguridad, los pensamientos de miedo, los pensamientos de que alguien me pueda fallar si sirvo a Dios, de que alguien me falló una vez y creo que me puede volver a fallar, y esos pensamientos vienen a mi recuerdo de mi pasado y me traen al presente una historia de que también me pueden fallar, y basta una persona al lado que te diga, te lo dije, ¿para qué te metiste en esto? ¿Para qué confiaste? ¿Para qué? Y esa mente larga, esa palabra termina dañando las emociones. Y esto se origina todo acá en el cerebro humano. ¿Usted piensa que Dios no nos dio un cerebro para pensar? Por supuesto que sí, pero para pensar cosas correctas, para pensar cosas sanas, no para pensar cosas incorrectas, porque yo creo que la fe se activa primero en las neuronas, primero se activa en la mente y después se pone en práctica la fe. ¿Cuántos me van siguiendo? La fe a veces para emprender un negocio, para formar una familia, para casarse, para salir a trabajar. ¿Cuántas veces lidiamos en pensar si este matrimonio puede seguir adelante? Y usted piensa y mira a la persona que se casó y que tiene hijos, cuando se pelea un matrimonio. Yo no pienso después de 23 años en separarme de mi esposa. No está en mis planes ni en mi mente ese pensamiento. Y tiene muchas virtudes, pero conozco sus defectos y viceversa. No pasa por mi mente decir, ya no la aguanto más, ya no aguanto mi casa. No pasa por mis neuronas pensar que mi matrimonio no va para más. Si yo decidí casarme con esa persona, si yo decidí establecer una familia, yo tengo que respetar el pacto matrimonial por siempre hasta que Cristo nos lleve a alguno de los dos a su presencia. ¿Cuántos están diciendo amén los que están casados? Entonces no puedo dudar en mi mente, después de 23 años, ¿será todavía? No puedo dudar en mi mente. La pelea, la discordia, eso es un plan del enemigo que le hace, como yo prediqué este fin de semana, un nido acá en la cabeza, y allí separa los pájaros y empiezan a picotear el cerebro y te empieza a decir, te lo dije, y vos decís, ¿te lo dije qué? Te dije que no te metas en esto, que te iban a lastimar. Y nada que ver. Son lo que yo prediqué la semana anterior, esos fantasmas, esas cosas que vienen al cerebro y que después nuestra boca lo termina hablando y lo terminamos creyendo. Por eso, tal como es mi pensamiento, termino siendo esa máquina de cerebro, ese motor que anda mucho más rápido de lo que tiene que andar. Dios, no sé por qué puso este mensaje esta noche, pero sé que tenemos que comenzar un año diferente en cuanto a nuestra manera de pensar, y tenemos que empezar a pensar sanos. Tenemos que empezar a pensar como dice el apóstol Pablo. ¿Qué tengo que pensar? Bueno, la palabra dice todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo lo puro, todo lo sano. Si hay alguna virtud, dijo Pablo en esto tenés que pensar, iglesia de Dios. En esto. Yo no puedo pensar mal de mi vecino. No puedo pensar mal, no estoy llamado a pensar mal de nadie de la iglesia.
Y tampoco afuera, porque aún así al inconverso Dios lo ama y tiene una oportunidad para convertirse a Cristo, y uno tiene que darle esa oportunidad al inconverso, al que no conoce a Dios, para que se arrepienta de su pecado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Vamos, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pero claro, con esto de la mente, yo estuve evaluando un poco la neurociencia y todo lo que pasa en lo que llama la palabra froneo, ¿sí? El froneo en el original se usa para pensar. Está dispuesto la palabra justamente que envuelve la voluntad, los sentimientos, la conciencia, este centro de producción que me hace pensar lo bueno o no pensar lo bueno. Justamente se mezcla todo en la mente, y Jesús tuvo un encuentro con una persona con una mente así, con una mente no tan sana como nos puede pasar a algunos de nosotros. Por eso esta noche vamos a leer lo que pasó en la palabra de Dios con este encuentro con Jesús y una persona que estaba en esta situación con una mente no tan sana, o una mente, diría yo, con parálisis mental. Vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñenme en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Jesús comparte una historia muy interesante aquí. Y dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero desciende al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y había allí un hombre versículo 6. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta ahí la palabra de Dios. Pero fíjense qué interesante cómo el paralítico estuvo 38 años al lado de un estanque en Betesda, en el pórtico, esperando que alguien lo meta adentro del estanque el día que el ángel bajaba, removía el agua y recibiría sanidad. Y yo pensaba cómo muchos de nosotros podemos estar así, 38 años con una parálisis mental, con una parálisis de autoconmiseración, diciendo: nadie me mete en el estanque, nadie se acuerda de mí, nadie me está llamando por algo, nadie, y está ahí al lado del estanque esperando que algún buen samaritano pase por al lado suyo, lo levante y lo ponga en el estanque. Pero esta noche yo quiero decirte, iglesia, de parte de Dios, que me dio este mensaje, que se acabó la parálisis mental en tu vida, que viene un tiempo nuevo de fe este año 2019 para tu vida, que ya no vas a ser como ese enfermo que estaba en el estanque de Betesda diciendo: nadie se acuerda de mí, sino todo lo contrario. Esta noche Jesús quiere entrar a su mente y hacer algo nuevo. Jesús quiere entrar a su mente y hacer algo nuevo este año 2019. ¡Aleluya! ¿Sabe? Cuando estaba escribiendo este sermón esta semana, el Espíritu Santo me habló mientras yo estaba allí en mi computadora y me dijo así, lo anoté porque no quería olvidármelo.
Me dijo, dile a la iglesia que escuche bien esta palabra esta noche. Dile a la iglesia que escuche bien, que mientras su corazón siga latiendo es porque Dios tiene un propósito para su vida este año y todos los años que van a venir. Me parece que no le está creyendo. Número 1, mientras su corazón siga latiendo. El problema va a ser cuando ya su corazón no lata más. O la virtud o la bendición va a ser. Ahí va a ser que hemos ido a la presencia de Dios. Pero mientras haya un corazón que siga bombeando sangre, que siga vivo, que siga activo, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y esta iglesia va a ser una iglesia que tiene propósito para cada familia. Por eso todos los ministerios, todas las áreas de trabajo y todo lo que va a pasar los próximos años. Por eso yo quiero seguir animándole a que ya comenzamos el año 2019 y ya nos metemos en ese río de una mente sana, diciendo esta semana santifica, toca, lava mi mente con este ayuno y oración. No quiero pensar mal, no quiero que mi mente corra más rápido de lo que es, porque no lo puedo controlar. Por eso es importante entender esta noche este mensaje, iglesia. Yo quiero animarle a que salga de esa parálisis mental que le impide progresar en el camino, en el peregrinaje cristiano. Este peregrinaje cristiano es una bendición de Dios. Pero muchas veces la parálisis viene por los no de los hombres que te dijeron: nunca vas a poder progresar, nunca te vas a casar, nunca vas a ser un siervo de Dios, nunca vas a formar una familia, nunca tus hijos van a salir derechitos, nunca. Tuve una charla con mi hija adolescente ayer a la mañana. En realidad estoy teniendo muchas charlas con mi hija adolescente. Pero una de esas charlas con mi hija fue: papá, pero vos, tus padres te dejaron algo de dinero, me dijo. Le digo, no, le digo, mis padres no me dejaron nada, le dije. Tuve que empezar de cero, le digo. Y le conté la historia que usted ya sabe y que ella ya sabía otra vez. Porque papá y mamá se fue así el hogar, se fue dando así. No es que les echo la culpa y tengo un rencor, no, Dios ya perdonó. Pero se habían ido de casa cuando yo tenía 13 años. Mi mamá se fue a vivir a Rosario, mi papá se fue por otro lado y me quedé solo con la abuelita que hoy vive y tiene 102 años, por cierto. Pero me acuerdo que dije, algo tengo que hacer con mi vida. No era creyente, no era cristiano. Conocí al Señor a los 21 años. Pero me acuerdo que a los 15 años yo iba a 11, yo vivía ahí en San Telmo, en Capital, 9 de julio, Independencia, con la abuela. Y me acuerdo que iba a 11 y compraba las latas de coca a 40 centavos de pesos y la vendía a 1 peso. Le ganaba 60 centavos. Pero en ese momento no había tanto aire acondicionado en los autos, alguno que otro. Entonces todos los taxis y todos, imagínense un mes de enero, 33 grados de calor afuera y adentro del taxi 50 grados de calor. Y yo me paraba con la conserva, esa conserva de Tergopor que todavía la tengo guardada de recuerdo. El otro día la encontré, un día la voy a subir a las redes sociales. Y iba a 11 y compraba los packs de gaseosa y le llenaba a mi abuela toda la heladera de Coca-Colas ahí. Y ella abría la heladera y en vez de tener comida tenía latas de gaseosa. Desde el techo al piso. Porque las guardaba frías, le ponía hielo a la conserva y me iba. Yo vivía a 3 cuadras de la 9 de julio y pasaba entre los autos. Imagínense, plena avenida 9 de julio. No existía el Metrobús y todo esto que hay ahora. Pero me acuerdo que pasaba la avenida con mi conserva entre los autos y venía de una moto y me corría para el otro lado. Y en el semáforo aprovechaba y pasaba con la lata de gaseosa toda helada, fría. Bien marketinero era ya en esa época, porque se la mostraba a los taxistas toda bien helada y los muchachos tocaban bocina, me decían pa, y yo iba pa, y vivía así.
Yo vendía. Todo desde diciembre hasta marzo vendía latitas de verdad que así empecé. Y pasaba entre los autos y les mostraba la coca bien sudada ahí, bien con fría. Decían, quiero una. Quiero una. Y claro, y andaba con una gorra para que no me reconozcan mis amigos. Decía, qué vergüenza si me ven acá. Pero ¿qué pasó? Un tío me vio. Siempre alguien te ve. ¿Qué haces acá? Me dijo. Estoy vendiendo, le dije. No tengo nada que hacer de mi vida. Pero ¿cómo uno puede empezar algo? ¿Por qué le hablo de esto? Porque dice, pastor, no tengo, y así le conté a mi hija que empecé a trabajar. Así le dije a ella, mirá, yo empecé así, de esta manera. Después Dios nos premió cuando me acuerdo que estos compañeros de trabajo me predicaron 2 años hablándome del Señor. Yo decía, esto no es para mí, la iglesia no es para mí. Ahí no voy a ir porque ahí a la iglesia van los débiles en la fe. Pero ¿saben qué entendí con el tiempo siendo cristiano? Que permanecer en la iglesia no es de débil, sino que realmente es de vivir por fe. Porque para permanecer en el camino hay que vivir por fe y hay que caminar por fe. Así que usted a lo largo de los años, a medida que va caminando por fe, dice el camino, por eso dice, ancho es el camino de la perdición y angosto es el camino de la salvación. Es muy ancho el camino donde muchos se pueden perder, pero usted está transitando por el camino de la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios esta noche? Por eso, vamos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque todos los tíos decían, pobre Marcelo. Y yo decía, es verdad. La autoconmiseración, pobre de mí. Pobrecito nunca se va a casar, es verdad, nunca me voy a casar. Pobrecito nunca va a tener hijos, es verdad, nunca voy a tener hijos. Lo que yo recibía, acá, me bajaba el corazón, pero hasta que Cristo transformó mi mente y puso una mente sana. Me acuerdo que recibí a Jesús en una campaña en ATC, que hoy es Canal 7 y cambió varias veces de nombre. Pero vino un evangelista que ya partió con el Señor que se llama Reinhard Bonnke. Y campañas de multitudes hacía en África, miles de millones de personas. Y esa campaña en Argentina lo habían invitado y no fueron más de 100 personas. Fue un fracaso para las autoridades. Pero en esa campaña que no saben quién estaba, levantando su manito y aceptando a Jesús, quien les está hablando ahora. Para el hombre puede ser un fracaso, pero para Dios no es un fracaso su vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Claro que sí. El hombre puede pensar diferente porque estaban pensando multitudes. Estaban pensando que lo mismo que iba a suceder en África sucedería aquí hace 28 años atrás, 23, 25, qué sé yo, ese momento. Pero Dios tenía un propósito para un momento determinado. Ahora, ¿por qué le comparto esto? Porque empecé a ir a una iglesia de una misionera en Avellaneda, en un primer piso. Éramos 4 personas, los 3 que me invitaron y yo. Y yo no entendía nada del evangelio. Y me invitaban el domingo a la mañana, que yo salía toda la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces la coreana me hablaba en idioma mitad español y mitad no sé qué. Y yo me quedaba dormido, de verdad. Me pegaba el sol en la nuca. Y estaba ahí atrás y decía, ¿qué? Esto no entiendo nada yo del evangelio. Y menos que me habla en otro idioma. Ahora, qué interesante es entender esto, cómo son los propósitos de Dios. ¿Por qué le comparto este testimonio? Y ya con esto quiero ir resumiendo mi sermón en esta noche. Porque muchas veces esa parálisis mental se origina por temas que hemos vivido, por temas que hemos pensado en nuestras vidas. Y yo cada vez que me reúno con un hombre, con todo respeto, lo animo, pero le muestro el camino hacia adelante cada vez que tomo una entrevista, porque creo que hay un propósito para cada uno de nosotros y creo que la perspectiva está todo acá en las frustraciones que vivimos en la vida.
que muchas veces se originan en el estanque de la mente. Esas frustraciones que has vivido en tu vida se originan muchas veces en el estanque de la mente. Así como el paralítico estaba, ¿saben el paralítico? ¿Saben que creo? Que estaba paralítico de los pies, pero primero estaba paralítico de su mente. Primero tenía una parálisis mental. No podía salir adelante. Por más que quería, decía, todos van adelante mío, todos hacen todo adelante de mí. Y siempre nos pasa eso. Todos los demás pueden menos yo. Todos los demás sirven menos yo. Todos los demás me ganan de mano y yo soy el último en la fila. Cuando llegué, ya tomaron ese empleo. Cuando llegué, ya me ganaron en esta posición. Cuando llegué, pero claro, y ahí viene la frustración en la mente que dicen, bueno, es lo que me tocó, estar 38 años paralizados, tal vez algún día va a pasar Jesús y me va a tocar. Pero yo quiero que usted esta noche pueda salir de esa frustración mental, porque todo está aquí. Lo que usted tiene aquí es lo que Dios depositó en su vida. Por eso quiero que piense, antes de pensar en qué, en los miedos, en los temores, en las inseguridades. Si piensa en los temores, ¿qué va a pasar? Temor va a venir a su vida. Si piensa, por eso yo quiero animarle a pensar sanamente este año, a que Jesús pueda entender, usted que pueda decir, Señor, este año 2019, yo quiero levantarme de ese pozo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Este año 2019 yo quiero levantarme de este estanque de pozo espiritual. Yo quiero salir. Jesús quiere salir a tu encuentro esta noche, iglesia, pero tiene que hacer algo primero en la mente. Es decir, en la mente es donde se origina la victoria que vas a ganar este año 2019. Este va a ser el año de tus mejores momentos, iglesia. Va a ser tu año de tus mejores encuentros con Jesús. Yo lo creo. Pero pero siempre me pasó lo mismo. Y otra vez golpes y otra vez situaciones adversas. Por el contrario, Jesús te dice esta noche, toma tu lecho y anda. No quiere que dejes tu lecho ahí tirado. Quiere que tomes tu lecho y camines. Camines por fe. Camines, vivas por fe. Entiende que todo lo que está pasando a tu alrededor es por un propósito de Dios. Todo es un propósito de Dios. No le podés echar la culpa. Por supuesto, puede venir el adversario y anidar que sos parte de la multitud, que nadie te quiere, que estás enfermo, paralítico, ciego. Pero esta noche yo quiero animarte porque Jesús no te llamó a ser parte de la multitud. Te llamó a ser cosas grandes para Él. Y esto capaz que suena como una frase repetida que has escuchado por ahí. Pero todo está acá en la mente. Todo el que cree puede. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible. Por eso Jesús le dijo, anda, iglesia, camina, desarrolla los ministerios, pero camina este año 2019 por la fe. Camina, vive por la fe. Sos parte de la iglesia del Señor. Camina por fe, vive por fe. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿cómo logro tener una mente sana? ¿Cómo lo logro, pastor? ¿Cómo logro tener una mente sana para Cristo? Justamente tenemos que transformar el centro de creación del cerebro y tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo esta noche que ponga en nuestra mente, la ciencia habla de los 5 sentidos, pero que el centro sea Jesús de su corazón y de su mente. Que el centro de mi mente, de mis pensamientos, sea Jesús. Pablo le habló a la iglesia de Éfeso, una iglesia como Betel aquí en Pacheco, una iglesia bendecida, por gente bendecida. Y Pablo le dijo a la iglesia en Efesios capítulo 6, versículo 10, por último,
Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Ahí está, fuerzas espirituales malignas, fuerzas que atacan la mente. ¡Chum! Nunca vas a salir adelante. ¡Chum! Tu hijo no va a pasar esta. ¡Chum! Vas a morir pobre. ¡Chum! Ahí está, atacando la mente. Esos dardos del enemigo. Por eso Pablo habla de ponerse la armadura de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios luego. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, escuche bien, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además, todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Ahí está. ¿Se da cuenta? Esas flechas encendidas que tira el maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está el versículo clave, 18. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Cómo hay que hacer? Orar en el Espíritu en todo momento. Con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Manténganse firmes, iglesia. Manténganse firmes. Manténganse firmes en el camino. Van a venir tiempos difíciles, sí, ya lo sabemos. Pero que no te agarren desprevenido, desprevenida. Que te agarren en la alerta es una cosa, pero que te agarren mirando la nada misma es otra. Por eso la Biblia habla que la lucha no es contra un ser humano, contra alguien, es espiritual. Entonces la pelea, ¿en qué campo se pelea? En el campo espiritual, en el campo de la fe, en el campo de la oración. Todo está ahí. Todo está en el campo de la oración y del ayuno. Por eso yo quiero animarte esta noche, ya para cerrar este mensaje. Quiero animarte a que no más pensamientos de ruina sobre tu vida. No más pensamientos de mal. No más pensamientos de yo no puedo, pastor. No más. No más pensamientos de muerte. No más pensamientos de temores. No más pensamientos de inseguridades. No más pensamientos de me voy a morir pronto. No le creas. Esos son dardos del maligno. No es de Dios. Pero pastor, yo quiero animarte a tener esa mente sana, porque todavía te queda mucho por delante. Amén. Una mente llena del Espíritu Santo de Dios, transformada por el Espíritu Santo. Que Él haga la obra. Que Él le puedas decir, Señor, esto que se ha gestado en mi mente, sácalo esta noche. Y dame una mente sana para poder dormir bien, para poder servirte en libertad, para poder pensar lo bueno, para poder pensar lo puro. Cuando uno tiene celos amargos, ¿saben de qué es? De un dardo del enemigo. No es de Dios. Pero esos celos amargos que no te dejan vivir, esos celos amargos que si tu esposo se va a trabajar o se va a servir a Dios, ¿dónde estás? Que llegaste a las 11 de la noche y tal vez estabas en tu casa diciendo, mira, tu esposo se fue con otra y va a venir y está con otra.
Y el hombre, pobre hombre, estaba ayudando al pastor Marcelo aquí en Betel. No estaba haciendo nada malo, pero llegó y cobró para el campeonato, dirían por ahí. ¿Dónde estabas? Estaba aconsejando a alguien. Pero esos celos que gobiernan la mente desenfrenadamente y que no podés controlarlo, que decís es más fuerte que yo, esta noche vamos a renunciar en el nombre de Jesús. Vamos a decirle al Señor que el Espíritu Santo lo saque ese vicio por la pornografía, por el alcohol, por las drogas. No puedo porque está gestado acá en mi mente. Vamos a renunciar esta noche y a pedirle al Espíritu Santo que ponga una mente nueva en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Que ponga la mente de Cristo. Pero pastor, que ponga la mente de Cristo en tu vida. Y cuando tu mente esté gobernada por el Espíritu Santo, vas a ver que todo va a estar mucho mejor. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie?